Hola, soy Julieta Manríquez, bienvenidos a Matemáticas en la Finis. Ahora nos toca ver en este video la definición, ¿cierto?, de una integral impropia de primera especie, caso 3. Yo ya me adelanté, dado que ya vimos los dos casos anteriores, va a ver, ¿cierto?, o va a notar usted que esto se asemeja bastante. Integral impropia de primera especie, caso 3. ¿Cuál sería? ¿Cierto? En el caso 1 ya vimos que era desde un número hasta el infinito. Caso 2 desde el menos infinito hasta un cierto número. El caso 3 será entonces cuando usted integre desde menos infinito hasta infinito, o sea, en R completo. ¿Ya? Entonces usted la va a visualizar esta integral así, desde menos infinito hasta infinito. Y obviamente su función es integral, o sea, todo el dominio. Lo que vamos a pedir, ¿cierto?, para que sea de primera especie y no nos pasemos a segunda especie también, es que esta función sea acotada, ¿cierto? Lo mismo que hemos pedido en los casos anteriores, insisto. Si es acotada integrable, ahora en todos los reales, usted va a definir esto de la siguiente manera. Integral desde menos infinito hasta infinito de f de x, la va a tener que separar, ¿ya? Porque no puedo trabajar, usted podría decir límite cuando a tiende a infinito y b tiende a menos infinito al mismo tiempo. Es como raro, ¿cierto? Si usted trabaja con un solo límite. Entonces usted lo que va a hacer es esta integral separarla en dos, desde menos infinito hasta un cierto número x0 y desde ese número en adelante. Ese número puede ser cualquier número real que a usted le guste. Su número de la suerte, ¿cierto? El número, no sé, del día de su cumpleaños, da lo mismo. Yo en general elijo el 0 porque está en la mitad, digamos, y es más fácil de evaluar. Pero si noto que es más fácil de evaluar en el 1, bueno, elegiré el 1, ¿ya? Eso sí es a conveniencia y la verdad es que no tiene ninguna relevancia porque el valor de la integral es siempre el mismo, independiente del número que usted escoja. ¿Ya? ¿Qué vamos a poner aquí importante? ¿Cierto? En los anteriores decíamos, si el límite existe, converge, si el límite no existe, diverge. Pero ahora vamos a tener dos límites porque va a trabajar un caso 2 y un caso 1. ¿Ya? Entonces, para que esta integral sea convergente, usted va a tener que ambos límites existan. Es decir, ¿cierto?, ambas integrales deben ser convergentes. Es la única manera. O sea, si una de estas llega a ser divergente, de inmediato esta diverge. ¿Ya? Así que incluso les podría servir para facilitar cálculos. O sea, si usted separa y nota, ¿cierto?, que una de estas es divergente, de inmediato podría calcular esa primero, llegar a que es divergente y decir ya todo diverge y así me evito calcular la otra. Ahora puede haber, vamos a explicar aquí también este detalle, que esta función que le toca calcular sea una función por tramo. Entonces ahí usted en verdad ya no va a elegir en qué punto separa, sino que va a ser el punto de quiebre de la función por tramo, ¿cierto? Así que detalles ahí técnicos. Tenemos eso. Veamos un ejemplo concreto. Yo voy a usar una función que quizás no tiene una primitiva conocida para ustedes, pero la verdad es que es bastante bonita y rápida de calcular. Suponga que yo le doy la integral desde menos infinito hasta infinito de la función 1 sobre x cuadrado más 1, que tiene una forma bastante similar al dibujo que está allí. Si usted nota, el dominio de esa función son todos los reales. Entonces no tengo, ¿cierto?, asíntotas en ninguna parte del dominio. Entonces usted la mira y dice, menos infinito, infinito, caso 3. O sea, yo tengo que separar, en este caso, como no es una función por tramos, yo elijo dónde. Y voy a elegir el 0, desde menos infinito a 0, ¿cierto? Y luego le agrego la integral desde 0 hasta infinito. Entonces, cada una de estas, ¿cierto?, es un límite. Esta, como es de menos infinito a algo, es el caso 2. Pero miren, vamos a hacer una cosa aquí. Ambas son impropias, entonces ambas van a llevar límite. La función nunca se altera, siempre va a copiar usted su misma función. Entonces, no es necesario que usted diga, este es caso 2, este es caso 1, o cómo era el caso. Esto es muy simple. El número fijo siempre está fijo. El infinito es el que, entre comillas, a nosotros nos causa problema porque no puedo evaluar el infinito, porque no es un número, es una tendencia, ¿cierto? Entonces, como yo no puedo evaluar el infinito, ese es el que yo cambio, ¿cierto? Le coloco una variable auxiliar y calculo el límite a ese valor. Entonces acá yo voy a usar, por ejemplo, b y digo b tiende a ese valor. ¿Ya? Listo. Escrita la definición. Ahora integro. Mientras no calcule el límite, recuerde que usted debe ir arrastrando ese límite. Primitiva de 1 sobre 1 más x cuadrado. ¿Ya?
esta es arco tangente. ¿Qué será eso? La función inversa de la tangente, ¿ya? No se asuste si no la conocía, esto es a modo de ejemplo. ¿Ya? Arco tangente evaluado desde A hasta 0. Y por acá, ¿cierto? Tendríamos arco tangente evaluada desde 0 hasta B. Evalúo. Límite cuando A tiende a menos infinito de arco tangente de 0 es 0. Arco tangente de A, bueno, será arco tangente de A. Más límite cuando B tiende a infinito. Arco tangente de B, arco tangente de B, menos arco tangente de 0, que es 0. Y ahora me toca calcular el límite. Entonces, si usted se fija aquí, ya seguimos reforzando los pasos. Sería en este caso, caso 3, separar, escribir la definición a través del límite, calcular cada integral, evaluar, ¿cierto?, en los intervalos específicos y ahora calcular límite. También no se asuste porque se los estoy dando como ejemplo, insisto, ¿a cuánto tiende arco tangente de menos infinito? Ese menos lo vamos a copiar y ese valor es menos pi medio, ¿ya? ¿Límite de qué? De arco tangente de B cuando B tiende a infinito. ¿Cuánto será ese valor? Y ese valor va a ser pi medios. Entonces, cuando yo calculo esto, me queda pi medios más pi medio y eso es pi, ¿ya? Entonces, ¿cuál es mi conclusión de esto? Es que esta integral es convergente, dado que ambas integrales lo eran, ¿ya? Así que si yo calculara, en el fondo, el área completa, agregándole todo lo más posible, que en el fondo nunca uno logra de completarla, esta área tiende a pi, ¿ya? Así que ahí tienen un ejemplo de caso 3 y tendremos más ejercicios hacia adelante en los siguientes videos, así que practique.